La fiebre amarilla. Nuestro podcast, el tuyo, Club Deportivo Estudio. Nos vamos a divertir, ya saben cuál es la consigna, hay que divertirse. La vida puede ser maravillosa. Bienvenidos al club. La fiebre amarilla. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Este proyecto que habíamos dejado de lado hace un tiempo revive momentos de confinamiento para ofrecer un producto interesante para todos los amantes del deporte. Realizaremos diferentes charlas informales para conocer mejor a diversos protagonistas y escuchar sus consejos, opiniones, vivencias, etc. Somos un grupo de entrenadores del club los que vamos a coordinar y llevar adelante este proyecto durante las próximas semanas. En un momento de infoxicación total, donde todas las noticias tratan del mismo tema, queremos abrir una ventana a la esperanza y un motivo más para desconectar y olvidarse durante un rato de los problemas que nos rodean hoy en día. Con la salud como primera prioridad y con la premisa de quedarnos en casa, esperamos que podáis disfrutar de estas agradables charlas. Aquí comienza de nuevo Fiebre Amarilla. Bienvenidos al club. Hoy conocemos a... En el programa de hoy os traemos un protagonista fundamental en la historia del baloncesto. No es otro que Fernando Romay, que nació en A Coruña en septiembre de 1959. Con una estatura de 2,13 metros, fue pívot del Real Madrid desde 1976 hasta 1993. Con la selección española consiguió la medalla de plata de baloncesto en los míticos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 1984. También participó en los Juegos Olímpicos de Moscú en 3 Mundo Básquet y en 4 Eurobásquet. Fue el primer jugador en llegar a la cifra de 600 tapones en la Liga CB. Una auténtica estrella que hoy viene a pasar un rato con nosotros en Fiebre Amarilla. Buenas tardes, estamos aquí en Fiebre Amarilla con Fernando Romay. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí andamos, os presento también al resto de mis compañeros, a Chema Martínez. Chema, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Miguel Orozco, ¿cómo vas? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Y Félix de Fontecha, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, Fernando, inevitablemente la primera pregunta va un poco... Oye, qué parco es Félix en palabras, tío. A mí me gusta de sí, ya irá soltándose. Aparte, hay que decir que esto está grabado, ¿no? Por Zoom porque Sí. estamos todos confitados en casa. Y él debe Efectivamente. estar, tal como ha sonado, le hemos pillado en el baño, tío. Pues a lo mejor, es el más joven y puede que esté ahí. Está plantando un pino, lo que tiene el tránsito intestinal. Oye, perdona, dime. No, Fernando, que la primera pregunta es inevitable un poco. ¿Cómo estás viviendo este confinamiento? ¿Estás haciendo algo de deporte, algún hábito? ¿Cómo estás? ¿Cómo Pues sí, estás pasando este tiempo? sí. Hombre, como todo hijo de vecino, intentando ocupar las horas, pero yo soy de los que reivindican una cosita porque todo el mundo intenta llenar las horas con más cosas posibles, ¿no? Bueno, vamos a hacer tal, y a las 8 pilates y a las 9 no sé qué tal. Y tiempo para nosotros, ahora que tenemos, no lo podemos emplear. Además, los hombres, digo, ya a lo mejor es un comentario un tanto machista, pero tenemos la facultad de no hacer nada. O sea, de decir, ¿qué Sí, de estar en el sofá nada. tranquilamente. ¿En qué estás pensando? En nada. Y yo soy de los que consideran que, o sea, la meditación, ¿qué es? Abstraerte de todo lo que tienes alrededor, o sea, Sí. aburrirte como una ostra
para empezar a pensar en ti mismo. Entonces, a lo mejor yo creo que en vez de estar haciendo tantas cosas, teníamos que pensar un poquito en nosotros. O sea, llegar a aburrirnos para empezar a meditar sobre nosotros mismos, y eso sería bueno. Pero bueno, al margen de esta reflexión un poco idiota mía y tal, como todas las mías, que muy bien, muy bien, muy bien. Pasándolo aquí de la mejor manera posible con la familia, salvo mi hijo Nacho que está fuera, está en Coruña, el resto estamos las dos chicas, mi mujer y yo aquí, muy bien, muy bien. ¿Y vosotros Bueno, qué tal? ¿Bien todo? pues sí, aquí estamos haciéndonos, como dices tú, los nuevos hábitos, aprovechando el ¿El del tiempo. baño también está bien? ¿Está Félix, ¿qué vivo? tal? Todo bien, todo bien. Vale. Y todos los vuestros bien, vale, mola. Todo bien, sí, Venga, sí, vamos a sí. empezar con esto ya. Bueno, te quería preguntar un poco, vamos a hacer como un pequeño repaso a tu trayectoria. ¿Cómo era tu vida en Galicia antes de venirte a Madrid? Pues como cualquier chaval, o sea, bueno, como cualquier chaval, no, pues no tener ni idea, pues como cualquier chaval del 70, del 60 y algo, del 70, ¿no? Pues bien. Una vida con una familia fenomenal que me hacía inmensamente feliz y una vida, pues eso, escolar, tal, no sé qué, jugando, y hasta que a los 13 años se cruzó conmigo un tipo, 12 y pico, 13. Se cruzó conmigo un tipo y me dijo, tío, tú tienes que jugar a baloncesto. Y de esto que dices, voy a probar a ver si es divertido, y me puse a entrenar, y ahí fue el cambio de vida radical para hasta ahora, ¿no? ¿Y con cuántos Lo años que te hemos viniste a vivido. Madrid? ¿Con cuántos años? Con 14. 14 Y para 15. Yo hice las pruebas en verano del 74, yo soy 59, con 14 años, sí. y claro, ya en septiembre, que yo soy de septiembre, cumplía los 15, vaya, casi 15 años. Entonces solo no había ni cadetes, ni minibásquet, ni nada. Había 2 años de juvenil, 2 de junior en el Madrid, y ya siendo junior ya empezabas a jugar con algún equipo. Pues sobre tu llegada a Madrid te hemos traído una pequeña sorpresa y alguien que te quería hacer unas preguntas sobre tu llegada y todo eso, así que adelante. A ver quién Invitado es. Me lo sorpresa. imagino. Hola, Fernandito. Oye. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Eso digo yo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. No te Aquí me voy vayas para... a caer de la bicicleta estática de entrenar, ¿eh? No. Ni bicicleta ni estática la cojo ya, no. Simplemente lo único que hago es hacer un poquito de deporte ahí y tal, y poco más. O sea, muchos abdominales, muchas sentadillas, mucha tal, una mancuerna y poco más. Pero por lo demás, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues Oye, nada, aquí, dime. no, sigue, no, Sí, perdona. dime. No, quería decirle a los impresentables que tienes ahí al lado, al del baño y los otros tres, que no saben la suerte que tienen de tenerte a ti. O sea, a ver, Desde luego. en un colegio, vale, que es el estudio, vale, que la cuna del baloncesto en Madrid, tal, el colegio más representativo, tal, desbancando incluso ya Ramiro, vale, venga, va, tal, no sé qué, pues fantástico. Pero el tener como entrenador a un tío como Rafa Peiro, o sea, con esa sabiduría por un lado y pasión por el otro, que yo creo que son las dos cosas que tiene que tener todo un entrenador, eso es impagable en un colegio. Así que aprovecharos de él, que llegaréis a hacer muchas cosas y muy buenas. Pues sí, tienes toda la Gracias, razón. Fernandito, gracias por Bueno, Y todas además, las... a ver, esto es de mi cosecha, no me lo ha dicho él. Qué bueno es y qué mal pagado está. y qué mal pagado está, desde luego. Sí. Eso No es estaba verdad. preparado. Era eso, ¿no, Rafa? Al final Pues, era esa la conclusión, ¿no? pues mira, lo que sí te iba a decir, me han preguntado de cuando llegaste a Madrid, y es una de las cosas que me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente que estábamos haciendo las pruebas allí en la ciudad deportiva de ahí de Plaza de Castilla,
Y yo estaba en un grupo, en una canasta, y en el otro grupo estabas tú. Y yo digo, jo, este Con tío tan Tomás grande. González, con Tomás, sí. Sí, pues te voy a contar algo que seguramente no lo sabes. Cuando acabaron las pruebas, que yo no estabas en mi grupo, me dice, no lo vamos a coger. Digo, ¿cómo? Dice, sí, es que no. Digo, ¿por qué? Dice, porque no la mete para abajo. Digo, pero bueno, vamos a ver, si le habéis dado las zapatillas de Walter, le habéis cortado las zapatillas por la mitad y además tiene 15 años. Si estuviera metiéndola para abajo, estaría en la NBA. Bueno, el caso es que al final les convencí para que te quedaras. No sé si sabías esa historia. No tenía ni idea. Pues tenía esa ni idea. historia me No, tuve yo que pegar. sé que estabas tú con el delegado, ¿cómo se llamaba? Villafranca Jimmy, puede o... ser. Villafranca. No, el Ah, negro, Davis, el moreno. Davis, el moreno. Sí, Sí. Sí, era era el tan asistente. exótico Rafa que el único negro que tenía en el equipo era el delegado, o sea. No, era Es lo que es, o sea, era segundo eso es entrenador. chulería, o sea, porque entonces, claro, el tener un negro en el equipo era un estatus de eso. Tú, de hecho, hasta que no estuviste en Vallehermoso, no tuviste un Bueno, moreno, ¿no? realmente el mejor negro que he tenido ha sido un tal Fernando Romay. No, venga, no, pero no tenías en Vallehermoso uno de la base que era muy fuerte y que le forraba leches a Fermosel. Sí, ese era Albi Gran, que había jugado Eso era. en los Joder, New que York ya me falla Knicks. la memoria. Y este era un animal. Yo en aquella época no le llegué a tener de jugador porque no estuvo en el equipo cuando yo entrenaba, pero sí jugué contra él y me acuerdo de una vez que estábamos jugando y de repente me di la vuelta y me caí de espaldas y creí que había chocado contra la pared. Y era con este tío, macho, que era como si fuera cemento, ¿sabes? Era Oye, Rafa, ¿y tú qué viste en Fernando la primera vez que le viste? O sea, ¿qué te llamó la atención de él cuando le viste en Madrid? Bueno, en aquella época ver un jugador de su altura era muy difícil verlo. O sea, a ver, si yo encandilo es por mi cuerpo, tío. Bueno, efectivamente, tu cuerpo era encandilante. Fernando, soy Chema. Aprovechando que está Rafa, quería preguntarte de qué manera influyó en tu mejora como jugador. Mucha. Bueno, tengo que decir que, hablando de meter para abajo, creo recordar que el primero que me la hizo meter para abajo fue Rafa. En uno de esos, porque, a ver, yo es que tengo un problema, una virtud, no sé cómo llamarlo, que es que me cuesta mucho decir que no. A la vista está, o sea, Desde luego. como un tío que Nos has acogido. es la primera vez que hay un tío que me hace una entrevista desde un baño, o sea, bien, vale. Entonces, a mí me iban cogiendo todos, ¿no? Yo entrenaba, bueno, si os digo, cuando llegué al Madrid, a ver, vamos a hacer historia. Yo llego al Madrid y entonces me voy y me meten en una pensión de repente en la calle, una pensión de estudiantes de la época, o sea, en la calle Andrés Mellado, en la cual había unos tipos que era Arturo Fernández Seara, Sí. que era jugador de todos, los entrenaba Rafa. Arturo Fernández Seara, estaba Choya. ¿La Fuente también estaba o no? Estaba Vicente Lafuente y estaba Beirán. Y luego en el piso de abajo creo que estaba Morty y había otros, pero esos ya estaban jugando, no sé si en el Inca o algo, porque ya habían pasado desde a seniors. Y estaban jugando se habían ido a jugar al Inca, que era el equipo del Canoe, lo había cogido el Inca y jugaba en primera división junto con Cubran al año siguiente. Pues ellos ya estaban allí. Y entonces a mí me metieron con ellos. Entonces, digamos que ellos son los que me hicieron ver la luz. Claro, como yo venía aquí, yo era un poco Forrest, ¿no? O sea,
a ver, yo venía a probar, a ver, a estar, no sé, a salir de casa un poco, me dijeron, pues vete, es una oportunidad, tienes que aprovecharla. Pero un poco forres. Y entonces ahí estaba Choya. Choya era un jugador vasco de Bilbao que ejercía. O sea, a ver, era un pívot como de 1,95, 1,97 podía tener, no era muy alto, pero era como un solomillo. Lo tirases como lo tirases, apuntaba lo mismo, ¿no? Y, sí, y entonces ese tenía, a ver, tenía un método de, digamos, de enseñanza muy a la bilbaína, ¿no? Entonces este me dijo, mira, al mes de estar allí, que yo ya estaba un poco, pues esto, sales de casa, es la primera vez que sales de casa, estás jorobado y tal, y estaba yo un poco llorica así y tal, mimosón, y me cogió y me dice, mira, de todos los que estamos aquí, incluido Beirán, que ya se iba con el primer equipo, de todos los que estamos aquí, el único que tiene posibilidades de jugar en el primer equipo de verdad eres tú. O sea, y o cumples mis expectativas, ni no dijo ni las nuestras, cumples mis expectativas, o te doy una hostia que haces noche en el aire. Claro, me enseñó la mano, que era como una pala de panadero, o sea, una cosa así, y dije, como me dé, hago noche en el aire de verdad. Y desde entonces yo entrenaba, yo iba a las 8 de la mañana a hacer preparación física con Eduardo Pedraza. Al mediodía salía del colegio y me iba a hacer preparación física por otra parte con Bernardino Lombao, porque ya me llamaban de la federación para ir con la selección. Eso al segundo año de estar en el Madrid. Por la tarde me iba a las 5:30 y antes de entrenar de empezar el primer equipo, y a la vez que estaba entrenando el primer equipo, yo estaba con Ramón Guardiola, el segundo entrenador, o con Lolo Sainz, cuando estaba ese Lolo de entrenador, el segundo entrenador, y hacía técnica individual, movimientos. Luego entrenaba con mi equipo y después de entrenar mi equipo llegaba Rafa y mientras calentaban los juniors que entrenaban después con nosotros decía, ven aquí. Entonces Rafa me cogió una vez y dice, tienes que meterla para abajo. ¿Cómo es posible que no la metas para abajo? Claro, yo tenía una descoordinación tan absolutamente bestial que era incapaz. Y me dice, empieza solo dando un paso. Entonces empecé a dando un paso, al principio no llegaba, tenía miedo y después poco a poco fui metiéndola y así aprendí. Rafa me enseñó a meterla para abajo, fue un tío de 2 metros. Me suenan esos ejercicios, ¿verdad, Rafa? Que trabajamos ahora también en estudio y ahí seguimos. Sí, pero más complicado porque no hay nadie que la meta para abajo. No, porque no tenemos 2.13 por ahí sueltos, claro. No, entonces no era 2.13, era 2 y poquito, 2.2, pero bueno, pero era. Pero te Rafa también, Rafa era, y de hecho, había una época en que había vacaciones y yo no me iba a casa y me quedaba aquí. Y Rafa incluso me llevó con el equipo junior a jugar al Alcázar de San Juan y todo esto. Bueno, Rafa la verdad es que es un tío de estos de un visionario, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Alcázar, Fernando? ¿Te acuerdas en Alcázar de San Juan que tuvimos que salir corriendo porque había un podólogo que quería verte los pies? Sí, bueno, yo es que ves, es que mi cuerpo es muy atractivo, tío, Fernando, también te quería preguntar qué jugador y qué equipo ha sido con el que mayor rivalidad has tenido a lo largo de tu carrera. Indudablemente el Barça. Indudablemente el Barça. Y del Barça los pibos, pero sí, el Barça porque además contra el Barça cada partido era, normalmente con ellos son los con los que te jugaban los campeonatos, ¿no? Claro. Y entonces era, y yo me acuerdo también aquí al principio cuando yo llevaba yo 3 años, porque yo, o sea, fue de no tener ni idea de esto de estar con Rafa, de esto de decir, este se queda, no sé qué, a los 4 años estaba ya con el Madrid Senior. O sea, de 14 a los 17 ya estaba debutando con el Madrid Senior, para cumplir 18. Y bueno, es decir, o sea, no tenía ni actitudes de becario y ya me ponían con los directores generales. Y ahí aprendí eso cada enseñanza bestial, ¿no? Yo me acuerdo de un día que llegué y
esas cosas, de que el Madrid es algo más que, o era, o es, me imagino, algo más que un club, ¿no? Algo más que es una filosofía y todo. Yo llegué porque había perdido el Barça un partido y iba a jugar y yo llegué, bien, ha perdido el Barça y tal. Y me cogió, no sé, Vicente Ramos, creo que fue, me dice, cállate ahora mismo. Joder, pero ha perdido el Barça, hay que estar contentos, ¿no? Decías, no, tío, ha perdido el Barça. Tú imagínate que jugamos ahora nosotros después que ellos sí que perdemos. O sea, somos más gilipollas que ellos incluso, con lo cual, primero vamos a ganar nuestro partido y después nos alegraremos por ganar nosotros y por haber perdido el Barça. Pero hasta que no ganemos nosotros no vale alegrarse de nada. Y ahí aprendí un poco la filosofía de toda esta gente, de todo este equipo que se trasladaba de arriba abajo y que era mucho más el cacharro este. Vale, dime. Te estaba preguntando por Los Ángeles 84, que quería saber qué significó para el baloncesto español esa medalla de plata. Pues yo creo que la constatación... Espera. Yo creo que la constatación de algo bien hecho, ¿no? De que se estaban haciendo las cosas bien, de que había una buena generación, de que la filosofía de Antonio Díaz Miguel se llevaba a cabo, que era lo de la creación de un equipo, que era el equipo nacional. Él no quería una selección, él decía que no era entrenador de una selección, que las selecciones las hacían los periodistas. Él era entrenador de un equipo y muchísimas veces eso no lo entendía la gente, que prefería jugadores que a lo mejor esa temporada no habían estado, había otros que habían estado un poco mejor, pero es que esos jugadores eran imprescindibles para la función que quería él dentro del equipo y bueno, y él era el entrenador del equipo nacional, ¿no? Fue el primero que ahora mismo se sigue llevando a rajatabla esto. Ahora en la federación le llaman la familia, pero porque es ya algo más que un equipo, ¿no? Y está muy bien. Perdona, Chema, deja que haga un pequeño inciso. Sí, pero, claro, cómo no. Mira, para mí había dos baloncestos. El que era antes de Fernando Romay y el que hubo después de Fernando Romay. Yo creo que Fernando fue el que dio ese cambio tan espectacular a lo que era el baloncesto en España. Rafa, tío, ¿por qué en vez de ser entrenador no eras directivo y me hubiese forrado, joder? Ya sabes que los directivos no eran lo mío. Sí, no. En el Madrid, teníais que ver en el Madrid, claro, porque el Rafa que veis ahora es lo mismo desde que tenía, ¿qué años estamos hablando? En el 74, ¿qué años tenías tú? Pues yo tendría 20 y algo, no sé cuántos 20 tenía. algo, sí, claro. Sí. Y es igual que ahora, o sea, Rafa no se puso para ponerle una corbata le tienes que meter un dedo en el culo para que estire el cuello, o sea, no hay posibilidad, o sea, yo creo que bueno, iba a ver a Saporta en chándal y claro, pues... No, peor, Rafa, peor, acuérdate. Ibas a ver a Saporta con unas botas azules de après-ski que tenías, que eran lo más horrible. Joder, ¿te acuerdas de eso, Fernando? ¿Qué? ¿Que te acuerdas de esas botas? ¡Qué barbaridad! ¿Tus botas de après-ski azules? Bueno, hombre, yo me acuerdo de tu 600 ese que tenías te ponías en el asiento de atrás para conducir. Tenía un 600 y le había quitado el asiento de delante. No le había quitado el asiento de adelante. No, Rafa, no. Llevaba el asiento de adelante reclinado sobre el de atrás, pero porque si conducía desde el de atrás, al no reclinarse, no cabía de alto. Entonces tú lo que tenías que es ir como echado hacia atrás, ¿sabes? Entonces tú a mí me veías en la ventanilla de atrás, pero nada más. Bueno, sería eso. Bueno, voy a ir con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias ves entre el baloncesto? ¿Has hecho alguna? Pues si te digo la verdad estoy quitando, o sea que porque si no se nos va de las manos. Quería preguntarte qué diferencias ves entre el baloncesto de tu época y el actual. A ver, el baloncesto evolucionó en todo. Evolucionó en normas, en principio ya las canchas ya no son iguales. O
sea, nosotros la zona era más grande, no había línea de 3 y el juego que se realizaba, los pivos, por ejemplo, éramos meras grúas. O sea, todos los movimientos que hacíamos con Rafa eran hacer movimientos o bote muy corto en el centro de la zona, muy pequeño y muy fuerte para que no llegasen, porque claro, ten en cuenta que al no haber línea de 3 no necesitabas estar lejos del aro, con lo cual los aleros estaban a 1,5 metros fuera de la zona. Dentro de la zona, digamos que en eso estábamos 10 jugadores. Los bases jugaban en la cabecera de la zona, de la bombilla. Y entonces era todo apretujado. Ahora, mucho más ejemplo, comprimido. Un pívot tiene que hacer muchísimas más cosas. O sea, pero tampoco necesita la condición física tal como la teníamos nosotros, de poder tener que aguantar los choques, de tener que aguantar, porque claro, el coger la posición era darte estabas continuamente dándote de leches y rozándote con otras personas, con otros, o sea, con el tuyo, con el del alero que estaba por allí, y ya cuando había cortes, con los de los cortes, haciendo el body check, bueno, era contacto tras contacto tras contacto, salías completamente magullado de un partido, ¿no? Como nuevo del partido, me Y imagino. después el baloncesto era mucho más rápido en la traslación, y digamos con menos componente físico del que puedan tener ahora, ¿no? Si tú ves ahora los partidos, pues por ejemplo, los desplazamientos laterales en defensa, enseguida te saltaba una ayuda. ¿Por qué? Porque como los jugadores estaban todos más apretujados, tampoco necesitabas hacer los desplazamientos que hacen ahora, ¿no? ¿Era más estructurado también que el baloncesto de ahora, o crees que no? No. Yo creo que había mucho más juego libre del que podía haber ahora. Yo creo que había mucho más juego libre del que podía hacer ahora. Lo que pasa es que ahora es el aguantar, y sobre todo hay como menos riqueza táctica, creo yo, ¿no? Eso es. O sea, ¿cuántas defensas teníamos nosotros en nuestro equipo? Teníamos zona 1-2-2, zona 2-3, zonas presionantes, defensa al hombre saltando, presión tal. O sea, entrenabas muchísimo más ese tipo de cosas, y ahora yo creo que todo es como, se basa muchísimo más en la condición técnico-física, de técnica individual y de físico de un jugador, con lo cual es todo como mucho más bloqueo, continuación, paso, llegar a la esquina, triple. O sea, y luego ya si sale con Barba San Antón, y si no, la Purísima Concepción, ¿no? Le voy a dar paso a mi compañero Orozco, que te quiere hacer también unas preguntas. Bueno, Miguel, o por Orozco igual te suena más el apellido, porque mi padre sí que te conocerá igual que a Rafa. Sí. Mira, nada, ahora que hacíamos un repaso un poco sobre cómo ha cambiado el baloncesto en las últimas épocas, también quería hacer una reflexión contigo de ver un poco, o sea, viendo tu carrera en perspectiva, ¿qué consejo le darías a Fernando Romay Fernando Romay que empezaba en esto? O sea, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le podría decir para que tuviese un poquito más de autoconfianza? O sea, porque yo no era consciente. Yo, como te he dicho, fui muy forres y no era consciente de todo. Si tuviese un poco más de autoconfianza, a lo mejor podía creerme un poco más y podía ser un poco mejor para mí y para los equipos en los que estuve, a lo mejor. Porque ¿en qué momento transformaste esa confianza, digamos? ¿En qué momento te creíste que podías ser un jugador profesional que iba a llegar lejos? No, nunca. Ni con Rafa al lado, quiero decir. He confiado muchísimo más en mis compañeros y en el trabajo que en mí mismo. Uh-huh. Que tampoco es malo, pero un poco de tener confianza en ti mismo tampoco vendría mal. Mirad, os voy a contar algo. Fernando Romay era el tío que más cara te le echaba
y el tío que más confianza tenía en sí mismo. Y además dominaba todo. Todavía me acuerdo en Barcelona que estábamos esperando un avión en el aeropuerto de Barcelona y de repente le pega un golpe a una mampara allí de metal, se tira al suelo y estuvo media hora con la gente rodeándole. Pobrecito, qué golpe se ha dado. Y el tío, macho, allí impertérrito. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Así que de confianza, ha tenido confianza, pero vamos, por todos los lados. Mal encaminada, lo podemos dejar en mal encaminada, vale. Y Fernando, te hago un par de preguntas más. Ese momento en el que ya empiezas a notar que, no sé, que las piernas no responden igual, que estás más cansado, que la recuperación es peor, o sea, ese momento de que llega la retirada o que tienes que tomar la decisión de retirarte, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese momento? O esos primeros... A ver, yo ya pues tuve la suerte de tener una trayectoria larga para lo que era la época. Larga, es decir, con 35 años y tal. Me había ya salido del Madrid, me fui un año a Loar, se fue al carajo el equipo, fui a Zaragoza y también había problemas en Zaragoza y tenía oportunidades de irme a 2 o 3 equipos que me querían. Pero era cambiar con toda la familia, con los niños y para estar 1 o 2 años más. Y entonces lo que dije fue, pues casi prefiero volverme a Madrid. Entonces, digamos, cuando la retirada la ves tú y tomas tú la decisión, es mucho menos traumático que si es por culpa de una lesión o si es una retirada de otra manera. Entonces, simplemente, yo siempre había pensado en irme. De los sitios quiero irme siempre 1 minuto antes de que me echen, tampoco mucho más, porque entonces pierdes muchas oportunidades, ni mucho menos, porque entonces en vez de echarte de menos te echan de más, con lo cual es malo. En cualquier caso, entonces yo lo que... No, perdona, Romay. Llegó un momento cuando acabé en Zaragoza ese año y bueno, y había problemas económicos y tal, y de hecho, pues bueno, dejaron de pagar, pues no sé si fue casi a mitad de temporada, una cosa así, ¿no? Y bueno, y ya lo que hicimos fue pensar con toda la familia en consenso y decidir que me quedaba en casa y ya no íbamos otro año más a otro sitio con los niños, que era cambiar todo y tal, y nada. Y eso fue, o sea, no fue ni más ni menos que eso. En cualquier caso, digo, o sea, tú terminas la carrera y sentías que habías cumplido ya tu ciclo como deportista, estabas satisfecho. Sí, porque ya el ir a otro sitio a lo mejor ya era jugar un poco por dinero nada más, ¿no? Y no. Yo además es que desde siempre había hecho 2 promesas. Una fue al delegado federativo que tuvimos en la selección junior de Roseto, en la que quedamos medalla de plata. Teníamos de delegado a José Luis Rubio, que estaba empezando en las lides de presidente del Helios en aquel momento y tal. Y me dijo, tú tienes que jugar conmigo. Yo le dije, te prometo que yo por lo menos 1 año juego contigo. Y esa misma promesa se le hice a otro presidente, que fue a otro mítico del baloncesto nacional, que fue Juan Fernández. Con los 2 cumplí, y una vez cumplido eso ya, pues ya está. ¿Y no te planteaste, digo, esto lo pregunto sin saber, realmente, Fernando, seguir un poco la estela de Rafa y ser entrenador? No. No. A ver, tú has visto cómo quedó Rafa, mira las taras que tiene después de entrenar a mí. Imagínate si encuentro a uno como yo, no jodas, no. No, pero al final también un deportista tan importante como tú. No. A ver, yo creo que tú cuando eres jugador ves el baloncesto de una manera, lo ves todas las sensaciones, ¿no? O sea, ves si un jugador está on fire, no está, si la va a meter, si está nervioso, si tal, no sé qué, si estás seguro, pues puede ser. Cuando eres entrenador, tú lo que haces es que analizas el baloncesto. O sea, eres un poco el
doctor de laboratorio del baloncesto, tienes una imagen mucho más cenital, pero esas sensaciones que se te pierden. Y yo soy de apreciar mucho más esas sensaciones a ver el baloncesto como lo ve un entrenador. Y nunca me he preocupado de verlo así. O sea, incluso cuando estaba comentándolo, pues siempre había un entrenador que lo veía con la manera del entrenador, como podía ser Manel Comas, y yo lo veía más como la manera que lo ve un jugador en la cancha, ¿no? De decir, mira, fulanito, como coja un balón se lo va a tirar y efectivamente cogía el balón y decía, oye, ¿cómo sabes eso? Y después se ve que el tío está ansioso por tirarse y tal, o está tranquilo y va a meter, o está intranquilo, o está demasiado apresurado y puede cometer faltas, no sé, cosas de estas que se ven en la cancha. Eso es muy interesante porque yo creo que refleja algo, o sea, refleja una realidad muy, muy curiosa, y es que una estrella del baloncesto no tiene por qué ser un grandísimo entrenador, ¿no? Así como hemos visto casos en los que sí, por supuesto, pero no tiene por qué, ¿no? Al final lo que dices tú. No. Tiene que tener o... la voluntad o la capacidad de ver ese otro baloncesto que estamos hablando, ¿no? Claro. Y no todos lo hacen. Tampoco no me imagino que sea absolutamente difícil el hacer el cambio, ¿no? Sí, el adaptarse a ese nuevo pero rol, tienes ¿no? que tener voluntad de hacerlo. Y a mí no me ha llamado el hacerlo. No me ha llamado el hacerlo. En cambio, lo que sí me encantaría es y me encanta el hacer con los chavales jóvenes digamos, ser ese segundo entrenador que sí les ayuda a aprender esas cosas, ¿no? Oye, Fernando, O a pues fijarse tomamos en esas ahí, cosas. tomamos la oferta por si te quieres venir a estudio, ¿eh? Aquí estaríamos encantados de recibirte. Si es con Rafa, vale, pero no creo que Rafa me quiera a mí. Preferiría a alguien menos. Sería una buena pareja, Perdona, Fernando, pero tú sabes que estar contigo siempre ha sido un placer, y como jugador, y además ha sido un privilegio el poder trabajar contigo, ¿eh? Porque una de las cosas, aparte de jugador, yo a Fernando le considero una bellísima persona, ¿eh? Eso es importante, desde luego. Y ya vamos a ir terminando, pero hay una última pregunta desde el baño. Nuestro amigo Félix, que estaba en el baño, que también quería hacerte una pregunta final. Espera, que a lo mejor está apretando. Sí, estoy preparado. Ya estoy preparado. Tenía solamente una pregunta para ti, Fernando. ¿Qué consejo le darías tú a un joven jugador de baloncesto que acaba de empezar casi? A un jugador de baloncesto, a ver, en primer lugar, que se deje guiar, que tenga confianza en las personas. Segundo, que tenga confianza en sí mismo. Y tercero, que entrene. O sea, soy de los que piensan que es mucho mejor un tío esforzado con una calidad mínima a un tío de altísima calidad que no tiene capacidad de esfuerzo. O sea, lo que pongas tú en el baloncesto te lo va a devolver. ¿Cuántos grandísimos jugadores han pasado por las manos? Y Rafa, que ha estado mucho tiempo en categorías de formación, te lo puede decir, tanto de chicos como de chicas, y se han perdido porque no tenían capacidad de trabajo, capacidad de sacrificio. Y en cambio, ¿cuántos hay que sin tener las mismas cualidades que esos otros, simplemente porque tenían capacidad de trabajo, han llegado a ser alguien en el baloncesto? Ahora, que si ya unes calidad y capacidad de trabajo, te cagas, ¿no? Es increíble lo que puedes llegar a ser. Bueno, Fernando, y antes de terminar también, Rafa, te quería hacer una pregunta. ¿Qué significa Fernando Romay para el baloncesto español? ¿Rafa? Sí. No, eso. Bueno, creo que ya te han hecho la pregunta, aunque realmente la contestación está clara. O sea, ahora mismo Fernando sigue también ligado al baloncesto, y como he dicho antes, yo creo que el baloncesto ha tenido dos fases. O sea, antes de Fernando Romay y después de Fernando Romay. Es cierto que ahora ha habido otro salto,
pero en aquella época ese salto para mí lo significó Fernando. Antes de Gasol y después de Gasol. Efectivamente, pues puede ser. Marcamos, tíos, marcamos tendencia, coño. Bueno, claro. y te voy a decir otra cosa, Fernando. Dentro de 3 años, cuando se den cuenta en la NBA, empezarán a jugar otra vez con pivos. No, eso es una charla que me gustaría tener contigo y tenemos que tenerla ahí y tal. Pues cuando dicen tú que el quieras. pivot, dicen que el 5 se ha acabado. Y yo soy de los que piensan que no, que el que No se ha acabado es el 1. Ya no es un base, ya es totalmente prescindible, porque ni se corre ni necesitas un manejo de balón y además los aleros pueden subirlo. En cambio, un 5 cada vez es más necesario y a la vista está. Y la NBA volverá a jugar con 5, se ha visto este año. Pues totalmente de acuerdo contigo. O sea, el que tenga juego adentro es el que ganará. Y además, tanto es así que el pívot ha pasado a cumplir la función del base. Ahora el pívot, el distribuidor es el 5, si te fijas. Sí, empieza en el esto, llega el balón dentro y siempre es un movimiento hacia el centro de la zona y sacarlo. Carroll, por ejemplo, ha tenido una segunda juventud gracias a Tavares. Llegaba al centro de la zona, le daba, en vez de hacer el carretón que tenía que hacer antes, recibía de frente, tiraba y se ahorraba esfuerzo y el tío ha estado jugando a un nivel estupendo gracias a Tavares. O sea, el 5 es el nuevo 1 del baloncesto moderno. Estoy de acuerdo, el nuevo 1 y además que no tiene que dar tantos botes. Ahí está, di que sí. Bueno, Fernando, se está acercando la hora de los aplausos a la que yo creo que todos queremos asistir. Sí, no hay que salir ya. Y queríamos agradecerte sinceramente tu tiempo. Y además hoy hay que darlo por una persona en particular, por un sanitario que murió antes de ayer en Alcalá de Henares, que era de Alcalá. Sí, y que fue jugador del Club Baloncesto Alcalá, fue jugador. Que su hija también juega, Marta Pérez. Y su hija juega y además fue compañero nuestro en la selección junior. O sea, pues lo tendremos, una preselección. Lo tendremos hoy en estos aplausos. Te queríamos agradecer tu tiempo, Fernando, de verdad, de parte de toda la familia del Colegio Estudio del Club Deportivo. Que te vaya muy bien, mucho ánimo con estos tiempos que tenemos. ¿Cómo que me vaya muy bien? Espero ya que la oferta para ser... sí, la oferta en cuanto podamos volver a entrenar. Está Félix en el baño. Ya la tienes, Fernando, ya la tienes. Bueno, Fernando, de verdad, ha sido un placer, ha sido una conversación súper agradable y muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Venga, gracias a vosotros. Gracias, Fernando. Un abrazo fuerte, Fernandito, un abrazo. Se le quiere, primo. Hasta luego. Dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano. Valverde a mis pies mi ciudad. Qué interesante, chicos. La verdad es que hemos pasado un rato increíble y yo me quedo con esa reflexión que ha hecho Rafa, un entrenador que le conoce bien, sobre cómo ha cambiado el baloncesto Fernando Romay, ¿no? Y lo importante que ha sido para el baloncesto español. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, yo creo que ha sido un privilegio haber podido hablar con Fernando Romay y sobre todo lo amena que nos ha hecho la conversación y este rato de radio. Y ya esperando la siguiente entrevista que llegará mañana y con muchas ganas. Sí, porque al final esto es lo que decíamos, que lo que queremos es pasar un rato bueno, no solo nosotros, ¿no? Que lo hemos pasado, sino que también toda la gente que está ahí en casa se divierta con todas las entrevistas que podamos traeros y sobre todo que se aprenda algo nuevo de esas personas que no conocen tanto. ¿No creéis, chicos?
Sí, la verdad que ha sido una charla deliciosa, un rato de radio estupendo, un momento que creo que a todo el mundo le va a gustar escuchar ahora que tenemos que estar en casa o teletrabajando o sin más, disfrutando un poco de esta entrevista de un personaje fundamental en la historia del baloncesto, que yo desde luego me quedo con un par de ideas. La importancia del pívot, que Fernando ha insistido cómo sigue siendo importante hoy en día, y yo estoy con él. Creo que el pívot es la figura más importante del baloncesto, incluso actualmente, aunque mucha gente sigue con la tendencia de que está más en desuso. Y otra idea que me ha gustado mucho es pues sobre la idoneidad del jugador profesional y en su paso luego a ser entrenador, como él tenía claro que él no quería ser entrenador, que no es tan fácil dar el paso, que hay jugadores exitosos que luego lo han hecho muy bien en los banquillos, pero otros no tanto. Y la verdad que son dos reflexiones que, aparte de pues eso, del buen humor que siempre transmite Fernando, creo que son dos reflexiones muy interesantes, pues que nos ha dejado en esta charla en Fiebre Amarilla. Y antes de terminar, anunciar que mañana tenemos a 3 jugadores jóvenes en nuestro baloncesto, como son Sergio Llorente, Xavi López Arostegui y Nacho Llobet, a los que teníamos ya unas ganas increíbles de entrevistar. Pues sí, es un cambio, pasamos de un jugador que ha sido mítico a futuras estrellas del baloncesto actual, y seguro que será una charla también muy agradable, así que os esperamos a todos en el programa de mañana. Cuidaros mucho, quedaros en casa y seguid escuchando Fiebre Amarilla. Hasta luego. Un saludo, familia. Un abrazo. La Fiebre Amarilla, el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo Estudio. La Fiebre Amarilla.